Continuamos aquí en el set de prensa del Partido Comunista de Venezuela con estas interesantes entrevistas a los delegados internacionales que participan en el 15 Congreso del PCB aquí en Caracas. Es importante decirle a todas y a todas que en esta ocasión estamos estrenando el canal de YouTube del Partido Comunista y por esa aplicación van a poder disfrutar y sobre todo analizar estas interesantes conversaciones. Estamos ahora con Carmelo Suárez, que es el delegado que nos visita del Partido Comunista de los Pueblos de España. Bienvenido, camarada, y vamos a entrar en materia de una vez sobre la situación política y económica en su país. De una u otra manera, aquí en Venezuela hay una gran cantidad de españoles que también han hecho vida aquí y por este motivo hay mediáticamente, culturalmente hay una gran relación entre los dos países. Sí, efectivamente, muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que la situación en España es el producto de la evolución de la crisis capitalista que estalla en el verano del año 2007 y que ha tenido un desarrollo que ha cargado fundamentalmente sobre las espaldas de la clase obrera toda la gestión del gobierno que se ha desarrollado en estos años. En estos momentos, incluso en una situación en la que el gobierno de Mariano Rajoy presume de que se está creando mucho empleo, que sus políticas, sus brutales políticas contra la clase obrera dan buenos resultados para la economía. Pero si analizamos los datos de qué significan esas políticas y a quién beneficia y a quién perjudica esas políticas, hay un dato, por ejemplo, muy elocuente, que hoy en España el 22% de los trabajadores que tienen empleo, y todavía quedan más de 3,5 millones de trabajadores sin empleo, de los que sí tienen empleo, el 22%, que viene a significar del orden de 4 millones de trabajadores, cobran menos de 300 euros al mes. Para dar la escala, porque lógicamente aquí con los bolívares esto es un poco distinto, un recibo de la luz de una familia al mes pueden ser 100 euros. Por tanto, si se cobran 300 euros al mes, eso nos da para cubrir las necesidades básicas. Bien, pues esas políticas, ese éxito de las políticas del gobierno de Mariano Rajoy se coloca sobre la base del sufrimiento, de la pobreza y del hambre de una parte importante de la clase obrera de España, con un índice de pobreza infantil altísima, que afecta a más del 25% de la población infantil, con situaciones de carencia en todas las asistencias sociales que suponen que mucha gente se muere esperando que le llegue la prestación social a la que tiene derecho por ley, pero que nunca le llega. Y esto está suponiendo inclusive un proceso de agotamiento, el proceso de reproducción de la misma población, que en estos momentos España ni tan siquiera tiene la tasa de reposición de su población y por tanto va perdiendo población, producto de que las familias no pueden pensar en proyectos de vida, en tener hijos, sencillamente porque las condiciones de las políticas del gobierno, las condiciones del empleo, del trabajo, ahora ya hay una importantísima lucha de los trabajadores portuarios contra la privatización de la estiba, que lo que busca es desregularizar todos los derechos de los trabajadores de la estiba portuaria, reducir el precio de su salario, y ahí hay una lucha muy dura. El gobierno español, en España se da una profunda crisis, que nosotros llamamos crisis en la cúspide, que se expresa en problemas de la corrupción política, en problemas de la unidad territorial, que se expresa fundamentalmente en esa sección de la burguesía catalana que está planteando un proceso independentista, con un descrédito del sistema de partidos, con un descrédito del sistema judicial y que llevó inclusive a una apresurada sustitución del rey hace escasamente 2 años, porque ya el desprestigio de la monarquía era muy alto. Entonces, en esa situación, el gobierno de Mariano Rajoy presume de éxitos políticos, pero la realidad para los trabajadores y los sectores populares es un proceso de empobrecimiento y es un proceso de pérdida de los derechos laborales. Es decir, la riqueza de los monopolios españoles, de los grandes monopolios españoles que además intervienen también en América Latina, es sobre la base de la pobreza
de la miseria y de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo hoy en España. Es muy importante eso que nos ha señalado, porque justamente ese gobierno que usted está caracterizando, que es un gobierno explotador de los trabajadores, que es un gobierno represivo desde el punto de vista económico, pero también de las libertades políticas de las personas, es el gobierno que se ha convertido en punta de lanza desde Europa para agredir al pueblo venezolano en esta guerra no convencional que está viviendo el pueblo venezolano en este intento imperialista de derrocar su gobierno legítimo. Bueno, realmente por sus intereses económicos el imperialismo español participa de forma destacada en el ataque contra cualquier proceso de transformación social en la América Latina. Pero eso responde a un interés económico muy concreto. Hay que pensar que los principales monopolios españoles, estamos hablando de Repsol, de Endesa, de Telefónica, Movistar, estamos hablando del BBVA, estamos hablando del Banco Santander, sus ganancias anuales en su mayor parte vienen de fuera de España y en buena medida de la América Latina. Por tanto, que en la América Latina avancen procesos soberanos de independencia nacional, procesos progresistas de control de la riqueza, van en contra de los intereses económicos de los monopolios españoles. Y el gobierno de Mariano Rajoy es el gobierno de los monopolios. Por eso nosotros, para explicar muchas de las cosas que pasan en América Latina y en Venezuela, y en concreto toda esta violencia de la guarimba, nosotros decimos que realmente quienes están organizando la guarimba, aparte del imperialismo yanqui, que tiene un papel protagonista importante, son también los monopolios españoles, es Repsol, es Endesa, es Telefónica, quienes están organizando directamente la guarimba en Venezuela para recuperar su tasa de ganancia y de expolio de la economía venezolana. Sí, y esa agresión en lo económico, en lo político, también se está dando en materia de buscar reproducir allá en España la violencia política antichavista, anticomunista que refleja la derecha. Aquí usted viene de Canarias, sí, donde conocemos que recientemente la ultraderecha que hace vida en Miami y en otras partes ha tratado pues de convertir a Canarias en un nicho de la contrarrevolución venezolana. Bueno, sí, quizás habría que partir del dato inicial de que hubo en su tiempo, en los tiempos del hambre en Canarias, la migración de los canarios a Venezuela, a Cuba también, y a Venezuela de una manera especial. Nosotros le llamamos la octava isla, Canarias son 7 islas, nosotros decimos que Venezuela es la octava isla, que hay el orden de 400.000 canarios. Y efectivamente todos los sectores antichavistas tratan de influir en los sectores venezolanos o relacionados con venezolanos en Canarias. El otro día hubo un sujeto que se fue a dar una conferencia al Círculo Mercantil y se permitió lanzar todo tipo de amenazas de llamar a matar a los chavistas y a los amigos de los chavistas con una agresividad tremenda. Frente a eso hay que decir que hay un movimiento de solidaridad con Venezuela muy importante, en Canarias y en general en España. En el caso de Canarias, esa acción que hizo la ultraderecha se va a replicar ahora esta próxima semana con la presentación de una querella penal contra ese sujeto, exigiendo depurar todas las responsabilidades penales por amenazas, ¿no?, y por exaltación del terrorismo. Y ese acto de presentación judicial de la querella se acompaña de una concentración política, donde los sectores de la solidaridad con Venezuela acudiremos allí con nuestras pancartas, nuestros carteles, nuestras banderas, a hacer de eso una reivindicación política. Decirles también que el Partido Comunista de los Pueblos de España hace unas pocas semanas hizo una actividad, un meeting de solidaridad con Venezuela en la ciudad de Alicante, en un local estupendo que se llenó completo, donde también por las redes sociales estos sujetos empezaron a amenazar a que iban a atacar ese
acto de solidaridad y que llamaban además a ir ahí a ejercer violencia. Bueno, ese era un acto organizado por el Partido Comunista de los Pueblos de España, que sabemos enfrentar estas situaciones. Eso se metió todas sus medidas de seguridad y allí los 15 o 20 que aparecieron por allí fuera no pudieron hacer absolutamente nada. El acto fue un éxito, participó un representante, el ministro consejero de la Embajada en Madrid, el Partido Comunista de Venezuela, que iba a ir el camarada Carlos Wimmer, que tuvo problemas de última hora, nos mandó un vídeo que fue muy aplaudido en la actividad y fue un acto absolutamente exitoso. Pero hay esa pretensión de arrinconar. Pero claro, la solidaridad con Venezuela hoy tiene una simpatía en el ámbito popular extraordinaria. Nosotros cuando hemos hecho alguna actividad de esta, de sacar una pancarta a la calle, una vía principal, ¿no?, donde la gente vuelve del trabajo, ese tipo de cosas que son muy eficaces, porque miles de coches, ¿no?, ven esa pancarta ahí mantenida por militantes, ¿no? Bueno, las expresiones de solidaridad son extraordinarias, ¿no? De la gente que levanta el puño, que toca la bocina, que da una voz a favor y tal, ese tipo de cosas. Entonces, ese elemento está ahí, pero un elemento de ofensiva política. Si lo que no puede hacer nunca en la vida, en momentos tan fundamentales para las luchas de los trabajadores y de la clase obrera en Venezuela, es que la solidaridad se arrugara por unas amenazas transmitidas por Facebook o por no sé qué, no sé cuándo. No, hay que estar a la ofensiva. Y evidentemente sí tenían claro el pueblo venezolano que siempre el Partido Comunista de los Pueblos de España y mucha gente más vamos a estar al lado de este proceso, apoyando y ayudando a que se alcance aquí la victoria. Sí, justamente ya por último, ¿qué le parece esta participación en este 15 Congreso del Partido Comunista de Venezuela en esta coyuntura de arremetida fascista contra la Revolución Bolivariana? Y un poco para las personas que lo van a ver, que seguramente cuando usted comentó que venía a Venezuela, imaginaban que ya esto era un escenario como Siria o Yemen o Libia. Efectivamente. Bueno, efectivamente hay sectores que por la manipulación mediática tan insistente, ¿no?, de los medios del capitalismo en España, ¿no?, que hacen un manejo muy malintencionado de toda la realidad. Alguna gente te puede decir alguna observación de ese tipo, pero la realidad es que uno se encuentra que llega aquí, que hay un magnífico congreso del Partido Comunista de Venezuela, con una magnífica participación, que la actividad se desarrolla de una manera tranquila, natural, sin complicaciones, y que uno en la calle efectivamente sale, pasea, ve a la gente anda de aquí para allá con sus cosas, ve mucho ambiente de pintadas, de unos murales preciosos, ¿no?, y tal, con el apoyo a la lucha del proceso bolivariano. Incluso vi una pintada por ahí que decía algo así como: el pueblo no aguanta más, Capriles a prisión. Me pareció una magnífica pintada. Entonces, la sensación es, la verdad, muy agradable. Además, hay que decir que Caracas es una ciudad preciosa, que da gusto verla con sus calles y esa vegetación tan extraordinaria que hay aquí, que es un auténtico lujo, ¿no? Ya la quisiera yo para España. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.